iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Muy buenos días, amables oyentes. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Una cordial bienvenida a todos los oyentes y a todos los que en este día se suman a nuestro programa. Les habla su pastor y amigo y hermano, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Hoy es 5 de junio del año 2018, martes de la 9ª semana del tiempo ordinario, y vamos a dirigirnos a Dios nuestro Señor en la oración de este día con las palabras del Salmo 88. Es un salmo de súplica individual. No se habla en ningún momento de faltas o de pecados. El salmista no promete nada, no entona acción de gracias, pero sí vive una situación dramática en la que su vida está corriendo peligro y por eso eleva su súplica. La primera parte gira en torno a la palabra tumba. Así es como se siente, como con un pie en la tumba. Su vida se acaba. El motivo puede ser una enfermedad que lo acompaña desde la infancia, pero la situación se agrava ahora y se encuentra sin fuerzas, agotado y sin que nadie pueda acudir a él, porque para sus conocidos es repugnante su enfermedad. Sus parientes y amigos lo han abandonado, nadie le echa una mano y tiene que quedarse encerrado en su casa, soportando la tristeza, la soledad y el abandono. El salmista no cuenta con el consuelo de la resurrección o de la promesa, como podríamos contar nosotros después de la venida de Cristo. Para él la muerte es simplemente el trágico fin de toda su vida. Aprovecha esta cuestión como última posibilidad para darle la vuelta a la situación. Si él muere, Dios quedará expuesto y se mostrará como pobre. Es preciso, pues, que el Señor entre en acción. Psicológicamente el salmista está destrozado. No habla de los pecados que haya podido cometer, simplemente se queja de la presencia de un Dios cruel y despiadado que lo ha traído al mundo para sufrir, un Dios terrible que se divierte y parece experimentar placer viendo cómo sufre una criatura. Para orar con este salmo necesitamos ciertamente haber recibido la revelación de nuestro Señor Jesucristo y esa nueva perspectiva sobre la vida, sobre la inmortalidad, sobre la eternidad, en la que incluso la enfermedad pasa a ser un momento que se une a la redención por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí puede ser nuestro salmo una oración para orar por nuestros hermanos enfermos, especialmente por los moribundos, por los ancianos abandonados, por las personas que se sienten abrumadas por los horrores de la ira y los terrores de Dios, o cuando nos parece estar viviendo una situación en que Dios como que se echa para atrás, se calla, desaparece. También oramos con este salmo si queremos aumentar nuestra esperanza o en solidaridad con los presos o cuando nos encontramos frente a epidemias o enfermedades contagiosas. Salmo 88, cántico, Salmo de los hijos de Coré, del maestro del coro para la enfermedad, para la aflicción, poema de Emán el Esrahita. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue mi plegaria hasta ti, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desgracias y mi vida está al borde de la tumba. Me ven como a los que bajan a la fosa, me he quedado como un hombre sin fuerzas. Tengo mi cama entre los muertos, como las víctimas que yacen en el sepulcro de las que ya no te acuerdas, porque fueron arrancadas de tu mano. Me has arrojado a lo hondo de la fosa, en medio de las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos y me han vuelto repugnante para ellos. Estoy encerrado, no puedo salir, mis ojos se consumen de tristeza. Yo te invoco todo el día y extiendo mis manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se levantarán las sombras para darte gracias. Hablarán de tu amor en la sepultura y de tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo grito hacia ti, Señor. Mi plegaria llega a ti por la mañana. Señor, ¿por qué me rechazas y me escondes tu rostro? Desde la infancia he sido desgraciado y enfermo. Como moribundo he padecido tus horrores, estoy agotado. Tu cólera pasó sobre mí, tus terrores me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día y todos juntos me envuelven de una vez.
alejas de mí a mis parientes y a mis amigos, y las tinieblas son mi compañía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sincelejo, transmite Radio Piragua, HJZE, 1110 AM, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. El Catecismo Yucat aborda el tema de otras celebraciones litúrgicas además de los sacramentos. Hemos terminado en el programa anterior todas las celebraciones sacramentales y sin duda que hemos aprendido mucho y hemos aprovechado y todavía seguimos como haciendo la digestión de todo ese contenido tan rico que el Catecismo nos ha transmitido. Entre las celebraciones que aborda en este tema, llamado otras celebraciones litúrgicas, el Catecismo no trata de la liturgia de las horas. Es realmente de lamentar, puesto que precisamente nos encontramos en un tiempo muy propicio para rescatar el valor de la oración, especialmente de la oración pública y litúrgica de la Iglesia. Ha hecho falta, después del Concilio Vaticano II, un trabajo mucho más intenso para formar a nuestros fieles en la oración litúrgica de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia, la oración hecha con los salmos, con otros cánticos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y con algunas plegarias de origen bíblico, la mayoría de ellos, a las cuales se añaden antífonas, himnos y plegarias o preces de los fieles a lo largo de la jornada, siguiendo el curso del año litúrgico con su variedad de tiempos, de momentos y de intensidad. La liturgia de las horas, siendo oración de toda la Iglesia, es absolutamente indispensable que la entreguemos a los fieles, que prácticamente hasta hoy están dedicados a otro tipo de oración, que si bien no es mala, es una oración incompleta, porque no es una oración litúrgica. La liturgia habíamos dicho que es el ejercicio del sacerdocio bautismal, el ejercicio del sacerdocio de Cristo en el seno de la Iglesia. Por tanto, la oración litúrgica es oración de Cristo y de la Iglesia, mientras que las oraciones a las que de pronto les hemos dedicado más formación a nuestros fieles, que proceden de devociones, de piedad popular, de actos paralitúrgicos, pero no propiamente inspirados en la liturgia, realmente no expresa todo lo que tendría que expresar la oración de la Iglesia y la oración con la Iglesia. Hay que pasar entonces en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras pequeñas comunidades y en todos los grupos apostólicos a un mayor aprecio por la liturgia de las horas, que contiene oración de la mañana, oración de la media mañana, oración de la media tarde, oración del mediodía, oración de la tarde y oración de la noche. Los distintos momentos del día son santificados de acuerdo con el tiempo litúrgico. No es lo mismo hacer oración de las horas en Adviento que hacerla en Cuaresma o hacerla en Pascua. Vamos siguiendo el curso del año litúrgico y así vamos sintonizando con toda esa profunda vivencia de fe de la Iglesia. Desde muy antiguo, la Iglesia, siguiendo una tradición judía, ora con los salmos y ora con la palabra de Dios y ora como Iglesia, como cuerpo de Cristo, y esta es la que conocemos como oración de la liturgia de las horas, oración litúrgica, oración oficial de la Iglesia. En nuestra diócesis estamos llevando, a través de unos encuentros, de unos talleres, a los fieles a que en sus parroquias, en sus veredas, en sus comunidades, hagan la liturgia de las horas, aprendan a hacerla con toda la Iglesia y se unan a toda la Iglesia, sin abandonar las devociones, pero no dándole toda la importancia a las devociones, sino que las devociones y la oración inspirada en la piedad popular conduzcan hacia la liturgia y procedan de la liturgia, tal como la Iglesia misma nos enseña. Además de la liturgia de las horas, el número 272 del Catecismo nos habla de los sacramentales y define los sacramentales como signos sagrados o acciones sagradas por las que en la Iglesia se confiere una bendición. La palabra sacramental significa que no es propiamente un sacramento, pero algunas de sus características están inspiradas en los sacramentos. Ejemplos típicos, nos dice el Catecismo,
de los sacramentales son la imposición de la ceniza el miércoles de ceniza. Aunque se hace en la Eucaristía, el rito como tal de la imposición de la ceniza es un sacramental, en el que se utiliza un signo, la ceniza, que no hace parte de ningún elemento de los sacramentos, no es un signo propiamente sacramental, como ya vimos en los sacramentos. Otro gesto sacramental es el lavatorio de los pies, muy significativo, muy importante, pero no está en torno a un sacramento, al menos como la liturgia lo ha concebido. El uso del agua bendita, la bendición de la mesa, las palmas del Domingo de Ramos, la bendición de los objetos. Ahí está un ritual de bendiciones para diversas circunstancias y a través de este rito de la bendición pues se bendicen objetos, pero a la vez se bendice a Dios por los bienes que nos permite compartir. Las procesiones, el exorcismo y el rito de la profesión en una congregación religiosa son algunos de los ejemplos. También en algunas circunstancias la bendición del aceite o la bendición de la sal hacen parte de estos ritos sacramentales que no son propiamente sacramentos. El número 273 se refiere al exorcismo. Esta palabra ha adquirido una resonancia tal vez exagerada en nuestro tiempo por influjo de grupos no católicos que se han dedicado a esta área de las realidades de la fe cristiana, que también encontramos en el Evangelio, a Jesús exorcista, Jesús echando demonios, Jesús reprendiendo demonios, Jesús orando por los que están de pronto poseídos de algún espíritu o de algún demonio. Hay que tener, sin embargo, mucho cuidado porque hay un ritual de exorcismos en la iglesia y hay unas disposiciones sobre los exorcismos. No cualquiera puede ser exorcista, ni siquiera cualquier sacerdote. El sacerdote exorcista es nombrado por el obispo y requiere una formación específica para el ejercicio de este ministerio, según la guía y la orientación de la iglesia, que a través de una formación muy profunda de tipo teológico, ayuda a los exorcistas a no exagerar en el sentido de que el cine, sobre todo, y algunos libros y algunas prácticas de grupos cristianos no católicos, y también hay que decirlo de algunos católicos que encuentran en este tipo de oraciones como una proyección de su vida cristiana, pero que muchas veces lo hacen a espaldas de las orientaciones de la iglesia, y esto habría que corregirlo y hay que llamar a los fieles la atención sobre esto, porque a veces le damos más importancia a que nos saquen demonios al hecho de celebrar la Eucaristía. Los exorcismos son ritos, no son sacramentos, son ritos de tipo sacramental, en el sentido de que son sacramentales, aunque acompañan especialmente la iniciación cristiana y el sacramento del bautismo. De hecho, todos en nuestro bautismo hemos recibido exorcismos, nos han hecho exorcismos en el bautismo, especialmente cuando una persona mayor de 8 años se bautiza y sigue ya un proceso de preparación que la iglesia ha definido también, va pasando por distintos momentos en sus etapas de preparación que contienen exorcismos. Lo que tenemos es que quitarnos de la cabeza la idea de los exorcismos de película en los que la gente se revuelca, echa espuma por la boca, voltea los ojos hasta totalmente al revés o cosas por el estilo, que es más propio de películas impresionistas que buscan impresionar que de la realidad de los exorcismos. Vayamos entonces a la definición o a la pregunta 273. ¿Practica la iglesia todavía hoy los exorcismos? En todo bautismo se realizan exorcismos, llamado exorcismo simple, una oración en la que el niño es sustraído del poder del maligno y es fortalecido contra las fuerzas y poderes que ha derrotado Jesús. El exorcismo solemne es una oración mediante la cual, por el poder de Jesús, un cristiano bautizado es sustraído a la influencia y al poder del maligno. Este exorcismo, dice el catecismo, se realiza en contadas ocasiones y solo después de un riguroso examen. Ojo con esto que es muy importante. Y nos ilustra el catecismo, dice: lo que representan algunas películas como exorcismo no se corresponde en la mayoría de los casos con la verdad de Jesús y de la iglesia. Se narra con frecuencia en los exorcismos que Jesús expulsaba demonios, tenía poder sobre poderes y fuerzas malignos y podía liberar a las personas sometidas a ellos. Jesús dio a los apóstoles autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, versículo 1. Lo mismo hace la iglesia.
el sacerdote que ha recibido el encargo de los exorcismos pronuncia la oración del ritual de exorcismos sobre una persona que lo solicita. Estas oraciones del ritual son aprobadas por la Iglesia. No podemos entonces someter a las personas que creemos endemoniadas a oraciones de cualquier persona que ni siquiera usa el rito de la Iglesia ni se le ha encomendado esa misión por parte del obispo. Corremos el riesgo de hacer juegos con el demonio que muchas veces en lugar de arreglar los problemas lo que hacen es complicarlos. En esa investigación exhaustiva que tiene que hacer la Iglesia cuando alguien supone que una persona está poseída, la Iglesia hace un estudio en el cual excluye la posibilidad de un fenómeno psíquico. El exorcismo busca sobre todo que el fiel rechace la tentación y el asedio espiritual mediante la liberación del poder del maligno. En el número 274, el Catecismo nos habla de la piedad popular. Ya habíamos hablado a propósito de los sacramentales de la importancia de la piedad popular. ¿Qué importancia tiene la piedad popular? La Iglesia también ha sacado hace algunos años un directorio sobre la piedad popular y su relación con la liturgia. Vale la pena que lo conozcamos porque todo acto de devoción y todo acto de piedad popular debe conducirnos a la celebración litúrgica y no lo contrario como muchas veces sucede. Por ejemplo, en las fiestas patronales es mucha la gente que va a la procesión, pero muy poca la gente que va a la Eucaristía patronal. Entonces ahí se está haciendo las cosas al contrario de como la Iglesia nos orienta. Yo, si puedo, voy a la procesión, pero a la Eucaristía no puedo faltar. ¿Por qué? Porque la celebración litúrgica es más importante que la procesión. Otros actos de piedad popular, nos dice el Catecismo, son la veneración de las reliquias, las procesiones, las peregrinaciones y las devociones, especialmente en torno a una espiritualidad o a la figura de un santo, de una persona que ha sido reconocida santa por la Iglesia, se le ha reconocido su santidad. Y especialmente en los santuarios, que son lugares de peregrinación, pues o se venera o se honra a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María o a algún santo que se ha caracterizado por su especial relación con determinadas comunidades eclesiales. La pregunta 275 profundiza en el tema de las reliquias. ¿Se pueden venerar las reliquias? Las reliquias se refieren a pequeñas muestras o de la piel o del cabello o de los vestidos o de objetos que usó una persona muy santa. Especialmente en los altares se colocan reliquias. Todavía la Iglesia recomienda que en el altar donde se celebre la Eucaristía esté la reliquia reconocida y auténtica de alguna persona muy santa. Es una manera de unir en el altar la Iglesia del cielo con la Iglesia de la tierra. La veneración de las reliquias, dice el Catecismo, es una necesidad humana natural para mostrar respeto y honor a personas veneradas. La veneración de las reliquias es correcta cuando se alaba la acción de Dios en aquellas personas que se han entregado totalmente a Él. Enseguida, el número 276 nos habla de las peregrinaciones. Pregunta: ¿quién peregrina ora? Ora con los pies y experimenta con todos los sentidos que su vida es el único gran camino hacia Dios. Qué interesante esta observación. El peregrino ora con los pies. El ideal de las peregrinaciones es ir a pie a los lugares santos. En Europa, por ejemplo, las peregrinaciones a Santiago de Compostela desde muy antiguo se hacen a pie desde el lugar de origen hasta Santiago. Son jornadas y jornadas de camino con estaciones y con rutas ya definidas. Algunos actualmente lo que hacen es viajar desde su ciudad a la ciudad donde queda el santuario que van a visitar y luego caminar un trecho, unos cuantos kilómetros a pie, orando, haciendo penitencia y deseando entrar al lugar sagrado, donde entrarán en contacto con la persona a que se venera o con la advocación cristológica o mariana que se venera en aquel lugar. Desde siempre ha existido la costumbre de la peregrinación, prácticamente desde cuando muchos cristianos fueron martirizados y sus tumbas se convirtieron en lugar de peregrinación para muchos cristianos aún en la época antigua. En el siglo IV hay una peregrina muy conocida, una peregrina española que visitó los lugares sagrados y nos dejó unos apuntes sobre su visita a Jerusalén y a los distintos lugares sagrados que han resultado ser un precioso documento porque se constituye en una fuente sobre la liturgia, sobre la Eucaristía, sobre la Pascua, muy importante para nuestro tiempo.
la peregrina Egeria. Especialmente en la Edad Media surgió un gran movimiento de peregrinaciones a lugares santos, especialmente a Jerusalén y a las tumbas de los apóstoles en Roma y a Santiago de Compostela, que es un lugar de peregrinación medieval. Con frecuencia se peregrinaba para hacer penitencia, pero muchas veces también las peregrinaciones estaban contagiadas de falsos pensamientos de que había que justificarse ante Dios autotorturándose, causándose sufrimiento, lo cual la Iglesia ha rechazado siempre. Las peregrinaciones actualmente experimentan un renacimiento. Los hombres buscan la paz y la fuerza que brota de los lugares santos. Están cansados del individualismo, quieren salir de la rutina diaria, liberarse de lastres y ponerse en marcha hacia Dios. Otra devoción muy conocida como acto de piedad es el Santo Vía Crucis, que en 14 estaciones, hasta antes de la resurrección, se recorre el camino de Jesús llevando la cruz. Es una devoción que surge en Jerusalén, precisamente cuando los peregrinos que van a Tierra Santa recorren el camino desde donde Jesús fue condenado hasta el Calvario. Y esa costumbre pues se ha trasladado especialmente durante la Cuaresma y la Semana Santa a los distintos lugares de la tierra. Otra liturgia, que no es propiamente un sacramento, pero que es muy importante, es el entierro, las exequias o el funeral cristiano. Son realmente un servicio que hace la comunidad a sus difuntos y a los familiares de los difuntos. Es una manera de unirse mediante la oración y la espiritualidad al duelo de los parientes, pero llevando el consuelo y la fuerza de la Pascua, porque al fin y al cabo lo que prima en los entierros es la convicción de que morimos en Cristo para entrar con Él al cielo donde Él nos tiene preparado un lugar. De esta manera, las exequias se constituyen en el canto del triunfo de la vida sobre la muerte, en el canto de la resurrección, en la convicción de que nuestros hermanos no mueren y desaparecen para siempre, sino que aunque su cuerpo se desmorona por causa de la edad o de cualquier otro motivo, son recibidos en el cielo, en la eternidad, en la iglesia celeste, y desde allí continúan ayudando a nuestra peregrinación, porque tarde o temprano nos encontraremos nosotros con ellos en el cielo. Hace parte también de estos actos de piedad inspirados en los sacramentos, el Santo Rosario y las devociones marianas, como el Ángelus y otras devociones que se han hecho tradicionales en la Iglesia. Especialmente el Santo Rosario, que ha servido para mantener la espiritualidad y el profundo sentimiento mariano en el pueblo cristiano, especialmente en el pueblo católico, pero con una característica muy importante. El rosario no medita únicamente en actitudes de la Virgen María, sino que busca recorrer con María el camino del Evangelio, el camino del discipulado, en 20 estaciones o 20 etapas. 5 misterios de gozo, 5 misterios de luz, 5 misterios de dolor y 5 misterios de gloria. Estos 20 misterios recorren el Evangelio guiados por la Virgen María, meditando en lo que fue la actitud de la Virgen María ante el Señor, que aunque tienen su característica propia, están totalmente inspirados en la Sagrada Escritura. Tanto el Ave María como el Padre Nuestro son textos bíblicos, lo mismo que la doxología, y se acompaña muchas veces del credo y de las letanías marianas. El Ángelus se inspira sobre todo en el misterio de la Encarnación y nos une a este profundo misterio de la Virgen María, que dice sí a la voluntad de Dios y se constituye en la Madre del Salvador, en la Madre de Dios. De esta manera entonces termina el catecismo, este capítulo dedicado a la liturgia y a los actos de piedad que hacen parte de la oración cristiana. Vamos a concluir nosotros elevando a Dios la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor, la intercesión de tu mártir San Bonifacio, para que podamos defender con valentía y confirmar con nuestras obras la fe que él enseñó con su palabra y rubricó en el martirio con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este día. Que Dios los bendiga, bendiga a sus familias y les conceda la purificación de la piedad popular y el entrar en esta oración litúrgica de la Iglesia y en las otras celebraciones de carácter litúrgico, pero que no son celebraciones sacramentales, para que las podamos vivir intensamente y sean también para nosotros un estímulo en nuestro camino espiritual. Dios los bendiga, los acompañe y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.